Muy buenos días. En un libro que leí hace tiempo y no sé bien cuál es, pero apunté esto, decía que en la historia de la filosofía había unas teorías que hablan de la felicidad basada en el placer, el hedonismo, y otras que lo hacen en la virtud, lo que llamaban eudaimonia. Y al parecer, pues han estado habitualmente enfrentadas. Decía en este libro que la psicología científica en los últimos lustros había realizado numerosos intentos, te lo digo literal, para integrar ambas visiones de la felicidad. Y estos intentos han estado llenos de discrepancias, falta de consenso y cierta confusión. Dice que en psicología el bienestar subjetivo se ha definido por principalmente la idea de tener la mayor cantidad de placer posible y evitar la mayor cantidad de dolor posible, evitar el dolor y sentir placer. Por lo tanto, hay una tendencia a esta visión más hedonista, como modelo de felicidad en la sociedad de consumo. Y lo curioso de lo que te vengo hablando en los últimos tiempos es que yo el otro día te decía euro por euro, como al peso, que uno mida al peso donde siente más felicidad. Y aquí yo creo que puedes ver, tú lo puedes observar mirando hacia atrás en tu vida. Cuando hablamos de felicidad podemos hablar de dos conceptos, o quizá tres, pero muy diferenciados. El placer, del que habla, pues, sentir la mayor cantidad de placer y la menor cantidad de dolor. Como que siempre vemos el placer desde un punto de vista así muy de lo mundano, comer, beber, sexo, cosas así, y sentir algo físico muy inmediato, agradable, en la medida en la que sea. Y claro, hay que estar constantemente repitiéndolo porque en general, como te digo, es poco duradero. Yo creo que por momentos puede dejar un pozo, a veces no, pero por momentos puede dejar un pozo que tiene que ver con algo más elevado de uno, como una paz. No hablo de sentirse como satisfecho. Satisfecho a mí es una palabra que, teniendo que ver con la experiencia humana y el autoconocimiento y el desarrollo de uno como ser humano y su aprendizaje, satisfecho, estoy satisfecho conmigo mismo, es algo que se me queda muy corto. Entonces la cuestión es que la propuesta de felicidad en nuestra cultura hoy en día, como decían en este libro, es básicamente ese placer, no viéndolo desde un punto de vista, como te he dicho antes, liviano o esto es poca cosa, no, dándole todo el valor que podamos. La propuesta de esta cultura es cumplir socialmente con las cosas que necesitas para poder sobrevivir y luego sentir placer todo lo que puedas y no sentir dolor. Entonces aquí nos encontramos y yo creo que ahora podemos definir casi prácticamente en su totalidad la felicidad en nuestra sociedad si nos atenemos a el placer físico de las cosas que ya te he dicho. El otro punto de placer, no dolor, es la comodidad. En nuestra sociedad la comodidad se ha desarrollado hasta un nivel un poco del absurdo. El parecer, aunque no sea más cómodo, ya produce cierta sensación de placer. Pero ¿cuál es el nivel de experiencia de todo esto? El nivel de experiencia de la comodidad. ¿Cuál es el nivel de experiencia de todas las cosas que tenemos que han mejorado nuestra comodidad? Si realmente uno lo pensase, si realmente uno fuese al nivel de experiencia, no lo que uno cree o a lo que uno piensa. Por otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos algo que tiene un pelín de más dificultad de acceso, que es
un pelín, o según lo vivas es bastante más difícil, que es la eudaimonia, la virtud. Eso ya no es un momento pasajero, un sentir, eso es una manera de estar, una manera de orientarse y por lo tanto ya es una manera de hacer. ¿Y qué tiene el tema de la virtud? Para mí es que aunque cuesta un poco más, luego ya cuando entras en dinámica, la diferencia en la experiencia que recibes es muy grande. Esto yo te estoy intentando hablar desde un punto de vista cuantitativo, de kilos. No sé cómo se puede esto medir. Yo lo mido por la intensidad de la experiencia que percibo y el tiempo que dura esa experiencia. Es intensidad y el tiempo. Por un lado tengo placer. El placer en toda su extensión. No es un placer que criticar. Y luego el placer de nuestra cultura, que es más bien la comodidad. En nuestra cultura, la comodidad es vista como placer. ¿Qué nos da la comodidad? Pues hay que medirlo. ¿Qué nos da tener una casa más cómoda? ¿Qué nos da, en lugar de cerrar el coche con una llave, hacer clic clic o que se cierre solo? Te digo eso como, por ejemplo, todas las mejoras en ese sentido de tecnologías y tal. ¿Qué te da a la hora de sentir? Bueno, me da cierta comodidad, pero vamos, no cambia mi vida en absoluto. Sobre todo porque está esa adaptación hedónica. Es hedónica. Nos adaptamos, no es adaptación eudaimónica, es hedónica. Nos adaptamos a todo lo que sea un placer más físico y tenemos que elevar el listón para sentir a veces el mismo placer o más. El placer tiene sus límites. La comodidad entrega una sensación de bienestar en la que hay adaptación hedónica también, pero también a un nivel muy bajo, vamos a decir. En una escala, la escala de la alegría, en la que incluyo la escala del amor, en la que en lo más alto sientes una alegría y un amor que no se pueden describir. Creo que todo el mundo ha sentido eso alguna vez. Entonces está todo el espectro, digamos, de lo que estamos buscando. Esta sociedad en la que vivimos, esta cultura está buscando más placer y menos dolor. En ese más placer y menos dolor estamos midiendo nuestra felicidad. Pero cuando sientes una alegría inconmensurable o cuando sientes un amor, por ejemplo, en un nivel bastante alto, que es sentir amor hacia una persona, por ejemplo, y das un abrazo a esa persona, ese es un nivel bastante alto entre los seres humanos. Eso entonces, dentro de la medida de esta cultura, es parte de ese placer, es parte de esa felicidad. Entonces, para nosotros, la felicidad, en nuestra cultura, yo entiendo, no sé cómo lo ves, tiene que ver con el placer y no sentir dolor, el placer físico y no sentir dolor, la comodidad y luego ya los niveles más altos que por supuesto que los conocemos, vamos entrando en ellos. Todo el mundo ha sido ético en algún momento, todo el mundo ha ayudado a alguien, a un desconocido incluso. Todo el mundo hasta, no sé, desde las más pequeñas cosas, te has sentido bien y has sentido una cierta alegría al darle una dirección a alguien que estaba perdido. Ah, sí, tienes que ir por aquí, dobla a la derecha y lo encuentras. En el ayudar, en todo esto, encontramos también parte de nuestra felicidad. Pero en ningún momento, a mí por lo menos nadie me lo dijo, mide dónde sientes los niveles más altos como ser humano, dónde sientes más alegría y vive eso. Oriéntate a vivir eso. No me lo dijeron. ¿Por qué? Porque en nuestra cultura está delimitado qué es lo que te hace sentir más alto. Pero es que no llega ni a un 50% de toda esta línea de la felicidad, lo que nos propone la cultura no llega ni al 50%, que es tener mucha comodidad y tener muchos placeres, y que eso sea constante.
cuál es la experiencia que tienes cuando tienes muchos placeres, más mucha comodidad y luego cierta alegría en la relación con los demás de sentir cierto amor y tal. Eso es más o menos lo que entiendo yo que nos propone la cultura. El que tiene todo eso dice es la máxima felicidad. Pero claro, en la escala de la felicidad de verdad es que no llega ni al 50% de la felicidad. De ahí la frustración que dices, me he matado para tener todos los placeres del mundo, todo esto, y no encuentro satisfacción o no encuentro plenitud. Porque no nos hemos parado y hemos dicho, dentro de mi propia experiencia, yo que he experimentado en mi vida, ¿dónde está lo que más alegría y amor me ha hecho sentir? Dentro de nuestra idea de placer, que en los niveles más altos son esa alegría y ese amor, que son muy superiores a cualquier experiencia de todo lo demás. Entonces yo te estoy hablando aquí de algo muy cuantitativo, de al peso, venga, pero vamos a ponerlo sobre una balanza. ¿Cuánto pesa esto para ti? ¿Cuánto pesa lo otro? Y es que tengo la sensación de, como siempre te pongo el ejemplo este, o te lo he puesto muchas veces, que la vida es como que vas a jugar un partido de fútbol, que está todo preparado, que suena el pitido, que das 2 o 3 patadas, o sea, 2 o 3 toques al balón, ya haces alguna jugada tal, y uno se va del juego. En cuanto ya empiezas a ser adulto, de niño todavía, se va del juego y se pone a recoger la maleza que hay por ahí o los tréboles que hay en el césped y a llenar sacos y a decir, mira qué cantidad de sacos tengo. Y tienes el placer o la pequeña alegría o la pequeña satisfacción de que eres alguien que ha sido capaz de juntar varios sacos, que es un poco pues el nivel más tan bajo que nos deja esta sociedad en cuanto a felicidad. Entonces vuelves de vez en cuando, juegas un poco para no volverse loco, porque si uno está todo el día orientado a intentar buscar placer, pues eso le pasa a las personas que entran en patrones enfermizos, porque te vas adaptando hedónicamente, el placer tiene eso, hay una adaptación hedónica, la comodidad tiene eso, hay una adaptación, te adaptas simplemente, ahí tenemos un mecanismo que se adapta a eso. Pero adaptación eudaimónica no hay, porque el amor siempre es algo nuevo, porque la alegría siempre es algo nuevo, es renovado, no es un repetir un patrón que cada vez te va dando menos experiencia. Por eso la gente cada vez come más o puedes buscar el orgasmo que se van y se ahorcan un poco para que les falte el aire y así siente un orgasmo o empiezan a hacer cosas raras porque ya no sienten. Sin embargo, en los niveles más altos la alegría fluye a tope constantemente. Y es por eso digo, vamos a medirlo. Vamos a medir qué es lo que hay y cómo podemos llegar hasta eso. Te quiero recordar dos cosas. Una, que si quieres contactar conmigo de manera privada, puedes hacerlo en la dirección contacto@buscadoresdesentido.es. Y si quieres hacerme algún aporte económico, puedes hacerlo a través de cualquiera de los medios que te dejo en la descripción de este episodio.